Aunque hemos conocido a Cristo y sabemos que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, nuestra conciencia todavía tiende a pensar más en términos de advertencia y acusación que de gracia y perdón. Es como alguien que vivió con un cónyuge abusivo, pero ahora tiene uno bondadoso. Aún en una relación nueva y segura, reacciona con los mismos temores del pasado. De manera parecida, muchos creyentes tratan de obedecer la ley con la misma mentalidad que tenían antes de conocer el Evangelio. Así, sus conciencias sufren bajo el peso del temor de no ser lo suficientemente fieles, como si faltara algo para ser verdaderos cristianos, o como si el amor y la aceptación de Cristo pudieran perderse. Por otro lado, algunos interpretan mal la libertad cristiana y piensan que ya no están llamados a obedecer ninguna ley, viviendo como si la gracia les diera licencia para pecar, pero no es así, mi hermano. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Bueno, después de unas semanas estamos de regreso en nuestro estudio de Romanos y este es el primer episodio de nuestra cuarta semana del estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Y si bien recuerdan, la serie se titula El poder del Evangelio. En Romanos, Pablo presenta el Evangelio de una manera muy clara y poderosa y nos muestra lo que implica creer en Cristo para toda la vida. Estamos pidiéndole a Dios que este estudio sea de mucha bendición para tu vida, mi hermano. Hoy vamos a hablar de algo que, muchos creyentes simplemente no entendemos del todo. ¿Qué significa realmente haber muerto a la ley y vivir bajo la gracia? Vamos a descubrir juntos cómo nuestra unión con Cristo cambia por completo nuestra relación con la ley, el pecado también y la obediencia. Y veremos que no se trata de vivir con miedo a fallar, sino de servir a Dios con un corazón libre, guiado por el Espíritu y lleno de gratitud. Si tienes una Biblia, busca Romanos 7 del 1 al 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó de Letzi. Buenas noches y bendiciones a todos. Tengo una duda respecto a los siguientes versículos. 1 de Juan 5 del 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Mi pregunta es, ¿cuál es considerado pecado de muerte? Y en el versículo 18 me resulta un poco contradictorio, como va a decir que todo el que ha nacido de Dios, o sea, debemos ser nosotros los hijos de Dios, no practica el pecado. Nosotros sí pecamos, no lo disfrutamos porque nuestro objetivo es pecar lo menos posible por amor a Cristo, pero no dejamos totalmente de pecar. Esta es nuestra naturaleza. Gracias de antemano por sus respuestas. Vamos a recibir ahora una respuesta de parte del pastor Uziel Abreu. Hola, Letzi. Esto es una pregunta aparentemente muy difícil que se repite constantemente en la iglesia. Vamos a ver sobre lo que preguntas del pecado de muerte en Primera de Juan y también sobre la práctica de este pecado.
Mira, cuando nosotros nos acercamos al texto, pudiéramos preguntarnos ¿a qué pecado se refiere el apóstol Juan con pecado de muerte? Bueno, a lo largo de toda la carta lo ha dicho. Se refiere a negar que Jesús es el Cristo encarnado y que es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hace que este pecado sea tan grave al punto de que Juan diga que no se debe pedir por este? Bueno, cuando Juan dice que es un pecado de muerte, por el contexto que habla de la vida eterna en Cristo, que Dios ha testificado, se refiere a un pecado que lleva a la muerte eterna, lo que sería contrario a la vida que Dios da por su Hijo. Y ahora, por el texto, nosotros lo vemos directamente ligado a la apostasía y a la incredulidad. Ese es el pecado de muerte. Un grupo de personas que habían sido parte de esa congregación apostataron de lo que una vez habían confesado, o sea que Cristo era el Hijo de Dios y que era Dios encarnado, abrazando todo lo contrario a lo que Dios había dado testimonio acerca de su Hijo. Se entregaron a una corriente que se llamaba el gnosticismo, que negaban la encarnación de Cristo y negaban también que Jesús era el Hijo de Dios. Mira cómo lo dice el mismo Juan en el 2:19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, no todos creen que Cristo es Dios encarnado y es el Hijo de Dios. Por esta razón, Juan aclara que se pida por el hermano que no comete pecado de muerte. Esto es, los hijos de Dios, los que sí confiesan que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Porque Dios los perdona y Dios los restaura. Pero el que es incrédulo, apostata de la fe, niega a Jesús como Cristo, como el Hijo de Dios y como Dios encarnado, obviamente si ese no es nacido de Dios y está eternamente condenado en tanto siga en esa condición de incredulidad. Ahora, respecto a la segunda parte de tu pregunta, no hay contradicción. Mira lo que dice claramente Juan en 1 de Juan 1, 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, asegura Juan ahora, Él es fiel y justo, o sea, Cristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice en el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, que sí tenemos pecado remanente aún en nosotros, asegura Juan ahora, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan dice claramente que el cristiano también peca y escribe justamente haciéndoles un llamado a la santidad. La clave está en la frase no practica. Ahora, esto es una práctica repetitiva, constante e intencional, como lo practican los que no tienen a Dios, que son esclavos del pecado y que se deleitan en ello. El Hijo de Dios deja de ser esclavo del pecado en el instante en el que es alcanzado por el Evangelio y luego va siendo transformado y santificado poco a poco, cada vez más a la imagen de Cristo. Esperamos haberte ayudado, Leslie. Un abrazo. Gracias, Uziel. El lunes que viene vamos a contestar otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Oye, y graba esa pregunta para poder oírla en tu voz. Los que hemos creído el Evangelio, hemos nacido de nuevo. Ya no estamos en Adán, muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la condena de la ley, sino que estamos en Cristo, el segundo Adán. En Él tenemos vida y estamos bajo la gracia, y por esa gracia, oye esto, pertenecemos a Cristo. Qué bueno es saber esto, aunque a veces nos cuesta comprender todo lo que implica. Nuestra confusión suele venir de que antes de conocer a Cristo, vivíamos bajo la ley. Y si antes de entender el Evangelio éramos cristianos, legalistas o moralistas, nuestra relación con Dios se basaba en las reglas. Veíamos la obediencia como una cuestión de vida o de muerte, sabiendo que la ley revela lo que Dios demanda. Pero si fallábamos, si pecábamos en algo, lo hacíamos bajo el temor
de la condenación de Dios. La ley, aparte de Cristo, solo puede advertir y acusar. ¿Oíste eso? Incluso aquellos que no practicaban religión alguna vivían bajo la ley escrita en sus corazones. Sus pensamientos los acusaban o los defendían, como dice Romanos 2. En todos nosotros se manifestaba el poder de la carne, resistiendo las justas demandas de la ley. Ahora bien, ¿de qué manera nos confunde esto? Escucha, aunque hemos conocido a Cristo y sabemos que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, nos dice Romanos 3:24, nuestra conciencia todavía tiende a pensar más en términos de advertencia y acusación que de gracia y perdón. Y en vez de pensar en vida y gozo, pensamos en términos de muerte y temor. Es como alguien que vivió con un cónyuge abusivo, pero ahora tiene uno bondadoso. Aún en una relación nueva y segura, reacciona con los mismos temores del pasado. De manera parecida, muchos creyentes tratan de obedecer la ley con la misma mentalidad que tenían antes de conocer el Evangelio. Así, sus conciencias sufren bajo el peso del temor de no ser lo suficientemente fieles, como si faltara algo para ser verdaderos cristianos, o como si el amor y la aceptación de Cristo pudieran perderse. Por otro lado, algunos interpretan mal la libertad cristiana y piensan que ya no están llamados a obedecer ninguna ley, viviendo como si la gracia les diera licencia para pecar, pero no es así, mi hermano. Sabemos que Cristo cumplió la ley por nosotros y murió para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, a menudo olvidamos o no comprendemos del todo que también morimos con Él y que el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Eso dice Romanos 6:7. El que ha sido libertado del pecado tiene vida y esa vida produce cosas buenas. De eso habla Pablo en el capítulo 6 de Romanos para enseñarnos cómo nuestra unión con Cristo transforma radicalmente nuestra relación con el pecado y con la ley. Ahora, en el capítulo 7, Pablo quiere que comprendamos cuál es nuestra relación con la ley, para que aprendamos a vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El pecado ya no es nuestro amo, ya no tiene dominio sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Y esto significa que nuestra relación con la ley ha cambiado por completo. Antes la ley nos condenaba porque revelaba nuestro pecado y exigía una obediencia que no podíamos cumplir. Pero ahora, en Cristo, la ley ya no es un instrumento de advertencia y acusación, sino una regla santa y buena que refleja el carácter de Dios y nos guía en una nueva vida según el Espíritu. Esto es lo que Pablo comienza a presentar en el texto que vamos a estudiar hoy. Escuchemos el texto en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Amén. Gracias, Taimí. Otra vez, esto fue Romanos 7, del 1 al 6. Aunque no aparece en nuestras traducciones, el capítulo 7 de Romanos comienza con la palabra "o" en el griego.
Ahora, esto significa que lo que Pablo dice aquí continúa desarrollando lo que viene diciendo desde el capítulo anterior. Y está ahora comentando sobre la idea que comenzó a desarrollar desde Romanos 6:14, donde dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo va a explicar esto para que entendamos lo que implica para nuestras vidas. Pablo dice que habla a los que conocen la ley. Estos son cristianos judíos y gentiles que ya han estudiado la ley de Dios. Pablo comienza recordándoles una verdad básica. La ley solo tiene autoridad sobre alguien mientras esa persona vive. Es una ilustración jurídica. Así como la muerte rompe los vínculos legales, también la muerte del creyente con Cristo rompe su vínculo con la ley como pacto de obras. Déjame darte un primer punto aquí. Nuestra unión con Cristo transforma nuestra relación con la ley de Dios. Recuerda que Dios estableció con nuestro primer padre Adán un pacto que tenía como condición la obediencia. Su vida dependía de esa obediencia y al desobedecer a Dios entró el pecado, la muerte y la corrupción al mundo. Otra vez, en ese pacto, el medio de la justificación, es decir, la manera de mantenerse vivo y estar bien con Dios, era obedecer la ley de Dios. Ese era el pacto de obras. Pero algo ha cambiado. Aquí Pablo usa la analogía del matrimonio para ilustrar esa verdad. Mientras el esposo vive, la mujer está unida a él legalmente. La muerte, disuelve ese vínculo. Mientras el esposo vive, está obligada a mantenerse en relación con él, pero cuando muere, puede unirse a otro sin temor. Pablo explica aquí que en nuestra relación con la ley ha habido una muerte que nos ha dejado libres. Pero fíjate, la ley no murió. Nosotros somos los que hemos muerto. Otra vez, Pablo ya habló de esto en el capítulo 6, pero repite la idea. La muerte produce la libertad y en Cristo hemos muerto con relación a la ley. Escucha, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos. Amén. Pero, ¿qué significa eso? Mi hermano, hemos muerto a la ley como medio de justificación. Ya no estamos bajo su condena ni bajo su poder para declararnos culpables, pero tampoco dependemos de la ley para estar bien con Dios. Nuestra unión con Cristo crucificado significa que la muerte ocurrió. Ya no estamos casados con la ley, sino libres para vivir unidos a otro, al Cristo resucitado. Amén. Me fascina cómo el reformador Felipe Melanchthon escribe acerca de nuestra nueva relación con la ley. Escucha esto. La ley condena a todos los hombres, pero Cristo, por haber soportado sin pecado el castigo del pecado y haberse hecho víctima por nosotros, ha anulado el derecho de la ley de acusar y condenar a quienes creen en él. Pues él mismo es la propiciación por aquellos por quienes ahora somos considerados justos. Pero dado que son considerados justos, la ley no puede acusarlos ni condenarlos, aunque no hayan cumplido con la ley. Gracias, Señor. La ley no puede ni acusar ni condenarme, porque Cristo anuló su derecho de hacerlo. Gloria a Dios. Ahora, llegamos a un segundo punto muy importante. Nuestra unión con Cristo nos transforma de tal manera que produce resultados. Mira de nuevo el versículo 4. A ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este es el corazón del pasaje. Nuestra muerte con Cristo no solo nos libera de la ley como pacto, sino que nos une vitalmente al Cristo resucitado. ¿Y cuál es el propósito de esta unión? El fin de esa unión no es simplemente la libertad, sino la fructificación espiritual, llevar fruto para Dios. Y esto es lo que debemos entender. Nuestra unión con Cristo abarca tanto la justificación como la santificación.
O sea, nuestra relación con Dios es segura porque hemos creído en Cristo y Dios nos ha declarado justos por la fe. Esa es la justificación, pero también produce santificación. La unión con Cristo nos transforma porque ahora Dios está obrando en nosotros para hacernos más como su Hijo. Esto es lo que produce el nuevo pacto en los que creen. Recuerda, antes estábamos condenados y sin esperanza porque ni Adán ni ninguno de sus descendientes podíamos cumplir el pacto de obras, pero Cristo lo cumplió por nosotros. En el nuevo pacto que Jesús estableció con su sangre derramada en la cruz, Dios nos ha dado corazones nuevos por medio de la obra de su Espíritu Santo. Ezequiel 31, del 33 al 34 dice así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. Ahora, mira esto. Como dijimos antes, ya la ley no nos puede amenazar ni acusar. Si sientes eso, no es la ley, sino el enemigo que está atacando tu conciencia para que quites tu mirada de Cristo y te quedes inútil y paralizado. Pero entonces, ¿cuál es nuestra relación con la ley? Ahora está escrita en nuestros corazones, mi hermano, porque nuestra maldad fue perdonada y Dios no recuerda más nuestro pecado. Ahora, la ley sirve como un recordatorio de lo que le agrada a Dios sin el poder para condenarnos cuando pecamos. De hecho, podemos confesar nuestros pecados y seguir mirando a Cristo cuando caemos. Mi hermano, ¿entiendes lo que esto significa? Hemos sido liberados del dominio de la ley para producir fruto en una nueva relación de amor y obediencia agradecida. Ahora, queda un tercer punto muy importante. Nuestra unión con Cristo produce resultados por la obra del Espíritu de Dios. Lee conmigo los versículos 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ya hemos visto que por nuestra unión con Cristo, nuestra relación con la ley de Dios ha sido transformada. Y esa transformación produce resultados buenos en nuestras vidas. Ahora en el versículo 5, Pablo nos recuerda cómo eran las cosas antes. Antes de conocer a Cristo, estábamos en la carne, es decir, bajo el dominio del pecado y de la vieja naturaleza. La ley, aunque santa, provocaba la rebelión del corazón humano. Eso es lo que hace nuestra carne por naturaleza, se rebela. Y esto no es porque la ley fuera mala, sino porque el pecado se aprovechaba de ella para despertar nuestra resistencia. Pablo va a explicar esto en los versículos 7 al 13, pero ¿cuál era el resultado de esto? El resultado era fruto para muerte. Nuestras obras, lejos de agradar a Dios, mostraban la corrupción interior. En esta condición, incluso nuestras buenas obras, las cosas más bonitas o nobles o sinceras que podíamos hacer, estaban manchadas y corrompidas por el pecado. Como dice Isaías 64:6, todas nuestras obras justas eran como trapo de inmundicia. Pero ahora que nuestra relación con la ley ha cambiado por medio de Cristo, ya no servimos a Dios por obligación o por medio de la condenación. Cuando Pablo habla del arcaísmo de la letra, está hablando del efecto de nuestra antigua relación. Ya no es así. Ahora, ¿cómo servimos? Servimos a Dios en la novedad del Espíritu, o sea, en la libertad y el poder del Espíritu de Dios. Amén.
Ahora, por esto dice Pablo que es inconcebible pensar que el cristiano tiene una licencia para pecar. Y es de igual manera inconcebible creer que nuestra justicia o el fruto depende de nosotros. Lo que el Espíritu de Dios produce en el creyente es la verdadera obediencia de la fe que brota del corazón regenerado. La gracia no destruye la ley, sino que nos capacita para cumplirla con gozo. Mi hermano, la unión con Cristo y la transformación de su Espíritu en ti es el secreto de la vida cristiana. Descansa en tu unión con Cristo. Tu aceptación delante de Dios no depende de tu desempeño, sino de la obra completa de Jesús. Y escúchame, obedece desde la gratitud, no desde el miedo. La ley ya no te condena. Ahora te guía como expresión del carácter de tu Padre Celestial y vive en el poder del Espíritu. La libertad cristiana no es licencia para pecar, sino la oportunidad de amar y servir bajo el poder y la dirección del Espíritu de Dios. Y de esta manera puedes dar fruto para Dios. El propósito de la gracia no es solo liberarte del castigo, sino producir en ti una vida que refleje la gloria de Cristo. Amén. A través de la unión con Cristo, tú y yo podemos reflejar su gloria. Y eso es maravilloso. ¿Lo crees? Créelo. Amén. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por estas verdades tan poderosas que hemos oído. Te damos gracias, Señor, porque ya la ley no nos puede acusar y no nos puede condenar. Te damos gracias porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos a Él. Señor, ese es nuestro consuelo, nuestro único consuelo en la vida y en la muerte, que somos tuyos, Señor. Ahora, Padre, yo te pido que nos ayudes a vivir en esa gloriosa libertad, Señor. Dependiendo del Espíritu, caminando en obediencia a ti, pero por gratitud, por amor, en alabanza de tu gracia. Y Señor, hoy te pido por los que nos escuchan que quizás todavía no han puesto su fe en Jesucristo. Te pido por ese hermano, esa hermana que quizás ha ido a la iglesia toda su vida, pero nunca ha comprendido el Evangelio. Y te pido por ese que hoy puso este programa por accidente o porque alguien se lo envió. Señor, porque tú sabías que esto iba a pasar. Abre hoy sus corazones, dales fe para creer, para que pongan toda su fe y toda su esperanza en Jesucristo, el que los amó y se entregó por ellos para el perdón de sus pecados y para darles vida eterna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.